buenas noches, ¿cómo están todos? Mi nombre es Rocío Llanos Navarro y agradezco la gentil invitación del Instituto de Capacitación Jurídica para estar con ustedes el día de hoy conversando con un tema que a mí en realidad me apasiona bastante, que es la protección al consumidor en el marco del comercio electrónico. Y es que, como ustedes han podido apreciar en estos últimos meses de este año, sobre todo en el año 2020, hemos visto nosotros un repunte en lo que es la economía digital de manera global, pero también en lo que es el desarrollo del comercio electrónico en el Perú, ¿no? De hecho, muchos analistas económicos de cuál ha sido la situación del e-commerce en nuestro país señalan que este año se ha crecido hasta un 200% en lo que es comercio electrónico, lo que en realidad es un incremento bastante significativo para nosotros como país dentro de una región en Latinoamérica en la cual casi siempre en lo que es el ámbito del comercio electrónico hemos estado detrás de grandes potencias en este tema como era Brasil, Chile, Colombia, Argentina, ¿no? Con el unicornio que ellos tienen, que es Mercado Libre. Entonces, lo cierto es que el comercio electrónico ha significado bastante. Yo entiendo que, por ejemplo, el día de hoy voy a estar hablando quizás con ustedes sobre un material que yo había preparado, pero que no he podido compartir por unos temas técnicos. Pero si ustedes desean ese material, de todas maneras pueden solicitarlo al Instituto de Capacitación Jurídica para que les pueda trasladar esas diapositivas, ¿no? Lo que nosotros identificamos en el comercio electrónico, en principio, debería ser la pregunta, ¿no? ¿A qué entendemos por comercio electrónico? Comercio electrónico es absolutamente todo tipo de comercio que se desarrolla por medios electrónicos o tiene algún tipo de diferencia. Y en ese sentido encontramos hasta dos fechas que son bastante relevantes, ¿no? El año 1998 y el año 2013. Estas dos fechas son relevantes porque en ambas la Organización Mundial del Comercio establece una definición de comercio electrónico que va a variar. En el año 1998, la OMC señalaba lo siguiente sobre el comercio electrónico. Es la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos. ¿Y a qué se refería con la palabra medios electrónicos? Como ustedes saben, esa palabra incluiría cualquier tipo de contratación que se pudiese realizar precisamente a través de estos medios. Y ahí podríamos encontrar, por ejemplo, la contratación telefónica. Muchos de ustedes quizás reciben alguna llamada a través del teléfono ofreciéndoles el incremento de su plan de telefonía móvil, o han visto quizás por televisión esa publicidad que había antes en la cual se ofrecían productos 2x1, 3x2, si usted llama en los próximos 15, 20 minutos va a obtener un descuento del 50% o va a llevarse este otro producto de manera totalmente gratis. Entonces, lo que animaba ese tipo de publicidades al consumidor era realizar una compra telefónica. Entonces, esta contratación telefónica que se da en esa época, cuando el consumidor llamaba a la empresa y de alguna manera hacía este pedido de compra, quizás inclusive ya pactaba el lugar donde se iba a realizar la entrega, o la contratación que ustedes podrían realizar hoy en día cuando suscriben o adquieren un paquete un paquete de, digamos, de datos o cambian su plan de telefonía, lo hacen a través de una contratación telefónica. Podría significar ya una contratación que se realiza en el marco del comercio electrónico conforme a esta definición de 1998 que estableció la Organización Mundial del Comercio. Lo cierto es que esta definición de 1998 luego es superada por una definición en el año 2013 que señala que el comercio electrónico es entendido como la compra o venta de bienes o servicios realizada por redes informáticas por métodos específicamente diseñados para recibir o colocar pedidos. Esto es, el comercio que se realiza a través de páginas web, el comercio que se realiza a través de la extranet o a través del intercambio electrónico de datos. Y dentro de esta definición del año 2013, nosotros vamos a ver, si ustedes revisan ese documento de la OMC, que la OMC específicamente señala que la contratación telefónica no califica como un comercio electrónico. Señala además que la contratación, por ejemplo, que se realiza a través del intercambio de correos electrónicos, tampoco califica como comercio electrónico. ¿Y por qué, no? Quizás la contratación telefónica no nos genere tantas inquietudes como sí lo es el tema de la contratación que se realiza a través de los correos electrónicos, ¿no? Uno podría decir, pero de todas maneras estoy utilizando un medio electrónico, de todas maneras estoy utilizando el internet para realizar esta compra o venta. Pero lo cierto es que, como bien señala esta definición, en realidad este tipo de comercio electrónico es denominado de esa manera si es que las redes informáticas están especialmente diseñadas para recibir o colocar pedidos. Y lo cierto es que en la contratación que se realiza a través del intercambio de correos electrónicos, el correo electrónico no es un
un medio a través del cual hubiese sido específicamente diseñado para precisamente hacer esa recepción o envío de pedidos de compra. Más bien, el correo electrónico tiene un fin que es más comunicacional, ¿no? Y en ese sentido, en el año 2013 se supera esa definición del año 1998 y ya tenemos un comercio electrónico que es mucho más centrado en lo que es el comercio realizado a través del Internet, ¿no? Nosotros también podemos ver otro tipo de diferenciación y una diferenciación en lo que es el comercio electrónico en atención al producto o servicio que se esté empleando. Y aquí tenemos nosotros dos tipos de comercio electrónico. El comercio electrónico indirecto y el comercio electrónico directo. Bueno, el comercio electrónico directo es aquel en el cual todas las etapas de la contratación, el pedido del servicio, el pago del servicio y la entrega en línea del servicio se realizan precisamente a través de canales virtuales, ¿no? El típico ejemplo en este caso es el caso de Netflix, ¿no? Cuando uno hace la contratación para suscribirse a ese tipo a ese servicio, que va a ser un servicio virtual, realiza absolutamente todas las etapas de la contratación a través de medios digitales. Un supuesto distinto es el caso del comercio electrónico indirecto, ¿no? El comercio electrónico indirecto, que es quizás el comercio electrónico que más conocemos todos y que quizás alguna vez lo hemos utilizado, es aquel en el cual el pedido y la orden de compra se realizan a través del canal digital, pero la ejecución del contrato, la entrega de esta mercadería, la entrega de estos bienes que yo he querido adquirir para el uso en casa, se realizan a través de canales tradicionales, ¿no? A través de un canal físico. El clásico ejemplo es precisamente del que hablábamos, un pedido a un supermercado en línea, ¿no? Nosotros hacemos el pedido en línea, pero finalmente aparece el proveedor a través de su personal de entrega y nos lo entregan en la casa. Entonces vemos que ese es un comercio electrónico indirecto porque hay una etapa del servicio que no se realiza a través de un canal digital. Esta diferenciación es bastante importante. ¿Y por qué? Porque nosotros, por ejemplo, hemos visto que precisamente por ese tiempo de pandemia, ese tiempo de cuarentena, tanto el comercio electrónico directo como el comercio electrónico indirecto se vieron perjudicados, ¿no? Habíamos dicho que el comercio electrónico directo, el ejemplo típico era el caso de Netflix, de Spotify, de Amazon Prime, ¿no? Por ejemplo. Y lo cierto es que en el caso de Netflix, ustedes habrán escuchado que quizás algunas temporadas de las series que tiene Netflix se cancelaron, porque precisamente por el tiempo de cuarentena, por el periodo de distanciamiento social, los actores, la producción de este tipo de series no se podía realizar. Evidentemente, algunas personas pudieron haber resultado decepcionadas por esto, pero finalmente la gran mayoría de personas se mostró bastante comprensiva con este tipo de ocasiones, lo que no sucede con el comercio electrónico indirecto, porque en el comercio electrónico indirecto lo que más bien se vio fue un incremento en el número de reclamos de los consumidores, pero también motivado precisamente por los inconvenientes, las demoras en las entregas de las empresas, las demoras en las devoluciones de lo que los consumidores habían abonado, falta de stock de muchos productos, un sinnúmero de reclamos que evidenciaron que existiera más de miles de reclamos de muchos peruanos precisamente por este incumplimiento, ¿no? Entonces nosotros podemos ver ese tipo de diferencias que, por ejemplo, lo que determinan es que un tipo de comercio se ve afectado precisamente por este tiempo de distanciamiento, porque el modelo de negocio que estaba empleando no era un modelo que estaba adaptado a ese tiempo de cuarentena, ¿no? ¿Y quién iba a decirnos a nosotros además que íbamos a tener que pasar por todo ese tiempo de cuarentena? Entonces, en realidad, si ustedes ven el comercio electrónico directo, no se vio tan afectado. También tenemos una diferenciación de comercio electrónico en atención al modelo de negocio. Nosotros podemos decir ya en estos momentos que la forma tradicional de desarrollar un comercio electrónico es a través de tiendas virtuales. Todos quizás hemos entrado alguna vez a una tienda virtual. Una tienda virtual es muy similar a una tienda física, ¿no? En la tienda virtual también tenemos un producto, muchos productos, pero de una sola empresa, ¿no? Es una sola empresa que tiene quizás el nombre de la empresa en la parte superior y nosotros vamos a poder entrar allí, acceder a la pasarela de pagos y hacer las compras. Pero también tenemos otro tipo de comercios, digamos, modelos de negocio en el marco del comercio electrónico que son un poco más sofisticados, ¿no? Y que en realidad se han popularizado muchísimo más en estos días. Y ahí encontramos, por ejemplo, nosotros el marketplace. En el marketplace, el modelo de negocio sucede de esta manera, ¿no? Hay un proveedor que es el titular del sitio virtual que pone a disposición de otras empresas su plataforma virtual para que esas empresas que quizás no tienen un sitio virtual en el cual ofrecer sus productos puedan apalancarse de alguna manera con este sitio virtual y puedan ofrecer sus productos, ¿no? Este es el caso típico, por ejemplo, de empresas como Linio, ¿no? Que ustedes habrán visto,
que es un marketplace. Ustedes entran a esta empresa y van a encontrar otras empresas que están comercializando productos y servicios a través de este marketplace. Entonces, esto es algo muy conveniente para un consumidor porque tiene muchas más opciones de compra. También es conveniente para la empresa, ¿no? Y evidentemente para esas otras empresas que pudieran estar apalancándose de esta empresa, ¿no? Aquí la gran pregunta que surge es el tipo de responsabilidad que asumen esas plataformas intermediarias como los marketplaces respecto de los consumidores, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas plataformas lo que podrían señalar es que no tienen una relación contractual, no tienen ni siquiera una relación de consumo con el consumidor, porque finalmente con la empresa con la que están contratando a ese consumidor es con esa otra empresa chiquita que quizás está apalancando de la plataforma de marketplace, ¿no? Eso ha generado mucho debate y de hecho en la Comunidad Europea existe una directiva especializada en la responsabilidad que asumen las plataformas intermediarias, ¿no? Donde se señala, por ejemplo, que una plataforma que no participa o que tiene una participación bastante neutral respecto de un sitio virtual, no va a tener ningún grado de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, sería el caso de una página web que solamente se dedique a publicitar o a publicar anuncios, generando un espacio en el cual los consumidores como proveedores puedan interrelacionarse, pero que de modo alguno tiene alguna injerencia en esa relación, ¿no? Lo único que hace es poner a disposición su página virtual como una especie de páginas amarillas, ¿no? Para que los consumidores puedan visualizar y de alguna manera, si es que se encuentran interesados en el producto, puedan contactarse con el proveedor, sin más responsabilidad que eso. Pero tenemos por el otro lado otro tipo de plataformas que sí intervienen, que sí tienen alguna participación mucho más activa y que quizás frente a un consumidor generan algún nivel de confianza, ¿no? Y el claro ejemplo de esto son las plataformas de taxi. Muchas plataformas de taxi, por ejemplo, se publicitan como la plataforma confiable en la cual un consumidor podría comprar un producto, podría tener, digamos, adquirir ese servicio de taxi, contratar a un taxista y sentirse seguro porque precisamente ese taxista ha recibido quizás algún tipo de evaluación psicológica. La plataforma puede indicarte, por ejemplo, que ese taxista no tiene ningún tipo de antecedentes penales y quizás un consumidor con ese tipo de información y con toda la evaluación que señala la plataforma haber realizado, se sienta muchísimo más confiado en contratar con esa plataforma que con otra. Entonces estamos hablando de una plataforma que sí interviene, que sí intermedia. Y lo cierto es que si es una plataforma que está intermediando, tendría que tener algún tipo de responsabilidad frente a ese consumidor por el grado de expectativa, ¿no? Ustedes recordarán que en lo que es el tema de protección al consumidor existe la teoría de la apariencia, por la cual aquella empresa, aquel proveedor que genera expectativas de un consumidor, evidentemente tiene que responder frente a este. Y en el ámbito de las plataformas de taxi, por ejemplo, que es un ejemplo claro de ese tema, nosotros podemos encontrar que la sala especializada en protección al consumidor ya ha señalado que estas plataformas de taxi tienen una relación de consumo con los consumidores y que por tanto asumen un tipo de responsabilidad, ¿no? Es más, ustedes podrán encontrar publicadas en la página web del Indecopi muchas resoluciones donde se ha desarrollado de manera bastante extensa cuál es la responsabilidad de ese tipo de plataformas, ¿no? Entonces, estamos en este ámbito, pero tenemos un nivel que va muchísimo más allá, que es el tema justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? En ese tipo de plataformas intermediarias. Y es importante analizar aquí que estas plataformas en realidad nacen del modelo de negocio de la economía colaborativa, ¿no? ¿Qué es la economía colaborativa? Bueno, la economía colaborativa en realidad es un fenómeno social, nace de un fenómeno social que es el consumo colaborativo. Debemos recordar que en el año 2007 Ray Algar acuña ese término de consumo colaborativo y hace referencia a un fenómeno que estaba visualizando en redes, ¿no? Muchos de nosotros quizás han entrado a Wikipedia alguna vez y habrán podido encontrar y sabrán también que en esta gran enciclopedia mundial ha sido construida a través de las definiciones de muchas personas alrededor del mundo que deseaban de alguna manera contribuir con este tipo de información que estaba en esta enciclopedia global, ¿no? El mismo caso encontramos en TripAdvisor. TripAdvisor se constituye como un sitio en el cual nosotros podemos encontrar opiniones, calificaciones, reseñas de lugares a los cuales querramos visitar. Y lo cierto es que TripAdvisor también se construye de manera voluntaria por viajeros alrededor del mundo. ¿Y qué es lo que se ve? Que personas que no se conocen van colaborándose unas a otras para construir precisamente este tipo de sitios virtuales, ¿no? Este fenómeno del consumo colaborativo trasladado a la economía genera precisamente ese tipo de plataformas, ¿no? En las plataformas de taxi nosotros podemos ver, por ejemplo, que encontramos los fundamentos, los elementos que componen una economía colaborativa, ¿no? Encontramos bienes subutilizados, encontramos
personas que desean ese tipo de bienes subutilizados, ¿no? ¿Y cuál sería ese bien subutilizado? Por ejemplo, ese vehículo, ¿no? Ese vehículo que tiene esa persona que empieza a hacer el servicio de taxi, el servicio de trasladar a una persona de un lugar a otro, que quizás ese vehículo no lo utilizaba, ¿no? Lo tenía en casa, pero era un bien que, digamos, no estaba rindiendo el uso y disfrute que debería tener. Era un bien que estaba subutilizado, pero hay una persona que quizás esté en una situación deficitaria que necesita este bien. Entonces, cuando encontramos ese match entre esta persona que necesita el bien y la otra que no lo está utilizando, y tenemos una plataforma de economía colaborativa que es quien los va a unir, es que encontramos ese tipo de modelo de negocio, ¿no? Entonces es importante este tipo de plataformas porque precisamente son aplicables a muchas áreas, ¿no? De hecho, por ejemplo, inclusive se puede hacer a través de las plataformas de economía colaborativa, ustedes habrán recordado el caso de Airbnb, ¿no? En Airbnb, al igual que en el tema de las plataformas de taxi, ¿no? Hay una persona que tiene una habitación disponible en su domicilio y hay otra persona en el mundo que quizás está viajando a su país y de alojarse en el domicilio de esa persona pagaría muchísimo menos que de alojarse en un hotel, ¿no? Evidentemente. Entonces encontramos estas plataformas que lo que permiten es esa conexión entre usuarios que no se conocen, pero que de algún modo se necesitan y en el cual ambos salen beneficiados. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder conversar precisamente sobre el nivel de responsabilidad en el marco del comercio electrónico, ¿no? De manera global, y es evidente que existen otros modelos de negocio que no hemos tratado en este momento, ¿no? Con relación a la formación del contrato en el comercio electrónico, que es otro tema bastante interesante en lo que es la protección al consumidor en el comercio electrónico, importante también señalar, recordar, ¿no? Lo que dice el Código Civil. El artículo 1373 nos habla del perfeccionamiento del contrato y señala lo siguiente. El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente. También tenemos una norma que es el artículo 1374 del Código Civil que dice lo siguiente. Conocimiento y contratación entre ausentes. La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario, a no ser que éste pruebe haberla encontrado sin su culpa en la imposibilidad de conocerla. Si se realiza a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá la recepción de la declaración contractual cuando el remitente recibe el acuse de recibo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros en la contratación por Internet? Nosotros estamos, imagínense, ¿no? El supuesto típico en una página web y les hacemos clic en algún tipo de publicidad, ¿no? Finalmente, escogemos el producto, le hacemos clic a comprar y recibimos un correo, usualmente, de confirmación de compra. La gran pregunta aquí es, ¿cuándo hay contrato? ¿No? ¿Y por qué esto es relevante? Es relevante porque precisamente desde el momento en el cual nosotros tenemos un contrato, existe la obligación de las partes de cumplir con ese contrato, pero además no pueden resolver ninguna de ellas de manera unilateral ese contrato, ¿no? Tendrían que estar ambas de acuerdo y evidentemente, por ejemplo, el caso de que una empresa pacte en sus términos y condiciones o publique sus términos y condiciones una cláusula señalando que puede resolver de manera unilateral el contrato de consumo cuando, por ejemplo, existiera un error en el precio publicado, cuando no tuviera stock. Es una práctica, de alguna manera, que se ha visto dentro de las plataformas que venden en nuestro país. Sería una cláusula que sería abusiva, ¿no? ¿Por qué abusiva? Porque permitiría que una de las partes resuelva de manera unilateral este contrato. Entonces, es por ello que es tan importante determinar en qué momento tenemos un contrato. Y lo cierto es que hace algunos años hubieron algunos casos que se vieron en el Indecopi, donde, por ejemplo, alguna empresa, una empresa peruana, lo que hacía era lo siguiente, ¿no? Publicó un producto, pero ese producto tuvo un error en el precio. Entonces, ¿cuál era el problema de tener este error en el precio? Es que el producto que costaba 2.000 soles se terminó vendiendo por 2 soles, ¿no? Y hubo un consumidor que vio esta publicidad y compró un colchón. Hubo otro consumidor que compró 6, 10 productos de estos, ¿no? Entonces, lo que hizo la empresa fue cancelar la compra e indicar a los consumidores que iba a devolverles lo abonado. ¿Qué sucede aquí? Era importante determinar si es que existía o no existía contrato, ¿no? Si estamos en una etapa en la cual no hay contrato, entonces las partes están todavía negociando, se está perfeccionando ese contrato. Pero si estamos en un momento en el cual ya se configuró el contrato, entonces la empresa no podría hacer esa cancelación. ¿Qué fue lo que se hizo entonces, no? Como ustedes pueden ver aquí, nosotros en
en realidad se estableció, por ejemplo, en qué momento se tiene una oferta, en qué momento se tiene una aceptación de esta oferta contractual y en qué momento tenemos el acuse de recibo de aceptación, precisamente aplicando esa normativa de la contratación entre ausentes que está en el artículo 1374 del Código Civil. Y se señaló lo siguiente: la oferta se da cuando el proveedor publica sus productos o servicios dentro de su página web o de su sitio virtual, ¿no? La aceptación se da cuando ese consumidor le da clic al botón comprar y envía su aceptación al proveedor, ¿no? Porque al darle clic al botón comprar, el proveedor recibe ese pedido de compra, ¿no? Ahí estamos ante la parte de aceptación. Y el acuse de recibo de aceptación se daría en el momento en el cual el proveedor envía la confirmación de compra al consumidor. Entonces, esto quiere decir que si nosotros recibimos un correo de confirmación de compra, ya tenemos un contrato. Lo que no podría ocurrir es que después de recibir este correo de confirmación de compra, recibamos otro horas después diciéndonos ha quedado cancelado tu pedido, ¿no? Eso contravendría las normas de protección al consumidor. Es una práctica que ha sido sancionada por el INDECOPI en varias oportunidades, ¿no? Con multas desde 2 UIT, 5 UIT, dependiendo del número de compras que se hubieran realizado. Entonces, es importante señalar esto, porque, por ejemplo, en ese caso que les comento de estos productos que de 2.000 soles fueron publicados a 2 soles, evidentemente por un error quizás en el área de marketing, la sanción, la consecuencia de esto fue precisamente que la empresa tenga que vender estos productos al precio en que lo publicó. Precisamente, ¿por qué? Porque le estaba dando ese tipo de información al consumidor, le estaba publicando, y además porque no pudo demostrar esta empresa cuáles habían sido las acciones que adoptó para poder minimizar ese tipo de errores, ¿no? Lo que hizo la empresa más bien fue cancelar el pedido de compra y negarse a cumplir con la oferta que había realizado al consumidor. Entonces, esto es bastante importante. Otra de las dudas que nosotros recibimos con bastante frecuencia es el uso del libro de reclamaciones virtual, ¿no? En el caso del libro de reclamaciones virtual, este libro de reclamaciones es es parte y es una obligación de cualquier empresa que está ingresando a vender por internet, que tiene un sitio, una página web, un sitio electrónico. Y lo cierto es que, por ejemplo, sobre el libro de reclamaciones virtual se ha señalado, se han hecho muchísimos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, algunas personas indican que esto solamente es aplicable a los sitios web y no es aplicable a las aplicaciones móviles, ¿no? Porque en el aplicativo móvil no tendrías que tener el libro virtual, ya que la norma señala lo siguiente: el proveedor virtual es el proveedor con RUC que establece sus relaciones de consumo a través de portales web. Y se entiende la definición de portales web para algunas personas como una página web, ¿no? Lo cierto es que ya la sala, la Comisión también de Protección al Consumidor, han señalado en varias ocasiones que el término portal web es bastante amplio. Incluye páginas web, sitios virtuales y aplicaciones móviles también. Entonces, en ese sentido, si es que es un proveedor que está vendiendo productos, está permitiendo la contratación de servicios en nuestro país a través de un aplicativo móvil, tendría que contar con el libro de reclamaciones en ese aplicativo móvil. Si es un proveedor que está vendiendo productos y servicios a través de su sitio virtual, tendría que contar con este libro de reclamaciones en ese sitio virtual. Se ha hecho mucho la pregunta también sobre si este libro de reclamaciones deben contarlo a las personas que realizan social commerce, es decir, las personas que venden a través de redes sociales o no. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo es el caso de Facebook, ¿no? En Facebook muchas personas publicitan sus productos, sus servicios a través del marketplace de Facebook. Y lo cierto es que Facebook no te permite hacer la opción de compra, ¿no? Facebook lo que permite a las personas es publicar, sí, sus productos y servicios, pero finalmente esas personas negocian, intercambian datos, pero realizan la contratación en otra, digamos, a través de otra vía, ¿no? A través quizás de intercambio de WhatsApp, a través de una llamada telefónica, a través de una contraentrega y un encuentro físico. Entonces, es otro tipo de contratación en la cual nosotros vemos que la contratación electrónica no se realiza a través de Facebook, ¿no? Y en ese sentido, si no se realiza a través de Facebook, entonces no tendría que contar con el libro de reclamaciones ahí, además de que no existe esa posibilidad de colocarlo, ¿no? Otra de las dudas frecuentes es, por ejemplo, si es que yo tengo una página virtual y en mi página web estoy anunciando mis productos, pero no los vendo, solamente los pongo allí como una especie de blog, como una especie de espacio publicitario, pero no doy la opción comprar, tengo que tener libro de reclamaciones, y en ese caso ya también la sala y la comisión han señalado que no. ¿Y por qué no? Porque en realidad
Solamente la obligación es para aquellas empresas que estuvieran utilizando medios virtuales y un proveedor debidamente identificado desarrolla actividades económicas de ventas o bien de bienes o prestación de servicios a los consumidores, ¿no? Y esto implica que la contratación electrónica se realice a través de esta página web, ¿no? Entonces, si es que no estoy realizando ese tipo de ventas a través de esa página web y solamente es una página web publicitaria, entonces no tendría que contar con el libro de reclamaciones. Entonces es importante conocer ese tipo de, digamos, de regulación que nosotros tenemos. Existe muchísima más regulación con lo que es el tema, por ejemplo, de la ejecución de pagos, ¿no? Que sería muy interesante poder tratarlos en otra oportunidad, ¿no? Y quisiera también comentarles si es que alguno de ustedes tuviera algún tipo de reclamación, algún tipo de reclamo justamente vinculado con el tema de las compras por internet, pues tienen una vía a través del Indecopi para poder canalizarla, a través del reclamo virtual del Indecopi, que es un aplicativo que se encuentra, ustedes lo pueden encontrar en la página web del Indecopi, o llamando a las líneas de atención del Indecopi, ¿no? Muchísimas gracias por haberme escuchado. Y en realidad comentarles que si desearan conocer un poco más sobre lo que es la protección al consumidor en el comercio electrónico, encantada de volver a conversar con ustedes.